Buenas noches y bienvenidos a escuchar más historias de terror. Los invitamos a suscribirse a su canal Pueblos y Leyendas. Esta vez tenemos una historia que nos llega desde el extranjero, desde Colombia. Esperamos que les agrade. Sin más preámbulo, vamos con la historia. Esto es Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Buenas noches a todos. La verdad es que acabo de escuchar el relato del Cristo falso y quedé un poco afectado. Todas sus historias me parecen excelentes y normalmente las pongo mientras juego o hago algo más. Pero es que todo el tema del arte sacro es un poco delicado para mí, pues a pesar de que no se trata de un Cristo precisamente, sí tiene que ver con una figura de la Virgen. Y por esas razones que me uní a esta comunidad y quiero contarles mi relato, tal vez como una forma de desahogarme o de racionalizar mis miedos para dormir mejor ahora. Soy de Colombia, Pereira, y actualmente soy psicólogo. Precisamente esta experiencia es la razón por la que tuve mi primer acercamiento con esta rama y me terminó gustando. Tendría yo unos 12 o 13 años. Era 2010 o 2011 más o menos, para el momento en el que sucede esta historia. Hacía unos 2 o 3 años nos habíamos mudado a un nuevo apartamento. La verdad es que no había sido un cambio muy grande. Es el mismo conjunto residencial, solo que antes vivíamos en el bloque 1, piso 3, y ahora estábamos en el bloque 7, último piso. Es un apartamento hermoso. El bloque 7 es el más alejado, por lo cual no tiene edificios enfrente, permitiendo ver toda la ciudad. Mi padre todavía vive ahí. En fin, el punto es que siempre había sido asustadizo, pero para esa época comenzaron a pasar algunas cosas extrañas, por así decirlo. Lo primero es que al vivir nosotros en el último piso, no teníamos ningún apartamento encima, obviamente. Sin embargo, sí teníamos una especie de cielo raso o bodega encima de la casa, en la cual se comenzaron a escuchar muchos ruidos en la noche. Recuerdo que la primera noche que lo escuché, corrí a avisarle a mis papás. Por suerte era un apartamento pequeño, y literalmente nuestros cuartos estaban uno frente al otro. Mi papá se despertó un poco irritado y fue a mi cuarto, donde escuchó y me explicó que eran murciélagos que se habían metido a la bodega superior, que mañana iba a hablar con el administrador para que lo arreglara. Se fue a acostar. Fue una noche incómoda, pero nada grave a decir verdad. Al otro día llegó el encargado de mantenimiento y se subió con mi papá a la bodega, a la cual se podía subir a través de una escalera de mano dentro de un mini cuarto o closet que estaba dentro del cuarto de mis padres. Este cuartito originalmente iba a ser un baño. Al subir, efectivamente, encontraron murciélagos. Al parecer se había dañado una lata del techo y por ahí se estaban metiendo, por lo que la arreglo fue relativamente fácil. Sin embargo, al cabo de una semana, otra vez pasó lo mismo. Una vez más vino el encargado de mantenimiento y otra vez se había vuelto a dañar la misma lata. Esta quedaba sobre una esquina de mi cuarto, por lo que esta vez arreglaron mejor y aparte añadieron un pequeño foco, intentando que estos animales no se acomodaran en ese sitio. Sin embargo, es aquí donde todo comienza, donde se hace fuerte este relato. Y la verdad son cosas que había dejado atrás y que ahora, aún a mis 26 años, me ponen la piel de gallina y me hacen humedecer los ojos. Resulta que una de las noches posteriores, un mes después más o menos, se volvió a escuchar en medio de la noche como si entraran los murciélagos otra vez. Cosa a la cual todos ya estábamos acostumbrados, o al menos yo,
porque siempre se escuchaba principalmente en mi cuarto. Pero esta vez fue diferente. Escuché algo pesado ahí, y luego comencé a escuchar los pasos de algo mucho más grande, siguiendo la ruta de la bodega superior, entrando por una esquina, mientras escuchaba que daba pasos lentos y pesados. Obviamente lo escuché con cierto nerviosismo, porque aún no había identificado el sonido. Pero cuando me di cuenta, cuando supe que eran pasos, salí corriendo al cuarto de mis papás. Esta vez iba muy asustado. Le grité a mis papás. Mi papá se despertó muy enojado y me regañó muy fuerte. Me dijo que dejara esas pendejadas, que fuera un hombre, que eso me pasaba por estar jugando pendejadas. Y me llevó otra vez a mi cuarto, donde no me quedó más remedio que encerrarme entre almohadas asustado y triste. Pero al cabo de un rato, recuerdo que ellos hablaron. Al parecer mi mamá también había escuchado sonidos muy fuertes y mandó a mi papá a que revisara la bodega de arriba. No encontró nada. Lentamente las cosas se fueron poniendo un poco más fuertes en la casa. Siempre se habían escuchado ruidos, pero mis papás me enseñaron que era normal, ya que eran apartamentos pequeños y se escuchaba lo de otras casas. Y bueno, no había problema. Hasta que un día por estas fechas, los sonidos del comedor eran particularmente fuertes en serio. Se escuchaba muy fuerte cómo movían las sillas y la mesa. Obviamente estaba muy asustado, pero esta vez no corrí donde mis padres, porque como habrán visto, siempre terminaban en un regaño. Sin embargo, otra vez los escuché hablar. Recuerdo muy bien a mi mamá diciéndole a mi papá, Raúl, así no se llama, pero pongámosle ese nombre. ¿Será que se metió alguien? Y él les respondió, ¿cómo se te ocurre, Ángela? Si hay porteros y todo. Además, ¿quién se va a subir hasta acá? Siguieron murmurando cosas un rato, hasta que al parecer mi mamá lo convenció de ir a revisar, frente a lo cual, obviamente no encontró nada. Y la verdad es que esto puede parecer una situación tonta, pero la verdad es que me asusta mucho que ellos también escucharan las cosas. En otros momentos me convencía que era mi imaginación, que eran pendejadas mías. Pero en estos casos no era yo el único asustado en la casa. Otra cosa que pasó durante esta época es que asustaban a las señoras que nos ayudaban con el aseo. Siempre fue doña Lucía quien nos ayudaba y que casi me crió. Y fue ella precisamente la que comenzó a contar que a veces mientras lavaba platos o hacía algo en la cocina, escuchaba como si alguien entrara. Ella pensaba que era mi papá, porque escuchaba las llaves, los zapatos y cómo dejaba su maleta en su estudio. La primera vez que sucedió, la señora lo saludó muy normal. Buenas, don Raúl. Pero no recibió respuesta, lo cual se le hizo extraño, porque normalmente mi papá es un tipo muy jovial y parlanchín. Pero igual la señora siguió planchando. Cuando, según cuenta, a los 30 o 40 minutos, escuchó la puerta abrir otra vez. Por lo que esta vez sí se detuvo de lo que hacía y corrió a ver quién era. Vio a mi papá. Ella le preguntó si es que había vuelto a salir. Él le dijo que no, que acababa de llegar del trabajo. Según nos cuenta mi padre, la señora se puso pálida y se fue a revisar en toda la casa, a ver debajo de las camas, en los closets, porque ella aseguró lo había escuchado llegar. Cabe resaltar que esto le pasó a Consuelo, quien vino a reemplazar a Lucía unas semanas porque estuvo enferma, la cual sí se retiró el día en que le sucedió. Jamás volvió. Consuelo jamás regresó con nosotros. También le llegó a ocurrir a Socorro, la hermana de Lucía, que vino a cubrirla ya que Consuelo dejó el trabajo.
Ahora bien, todo esto es contexto de lo que pasa para esa época. Pero la verdad es que el punto de quiebre, o el día en que las cosas se pusieron fuertes, no fue algo que pudiera presenciar. Recuerdo despertarme en medio de la noche por la voz alterada de mi madre y ver a través de la rendija de la puerta que todas las luces estaban encendidas. Salí. Vi a mamá en el corredor discutiendo con papá. En ese entonces no lo sabía, pero ahora que la conozco mucho más, lo puedo confirmar. La cara de mamá era de un total miedo, pero al verme intentó disimular como pudo. Por su parte, mi papá mostraba mucho estrés. Obviamente pregunté qué había pasado, y mi mamá me dijo como pudo que había visto una lagartija y que por eso se había asustado. Y es cierto, ella les tiene fobia, pero era normal que hubiesen algunas en la casa. Además, como les dije, ahora sé bien que mi mamá me mintió esa noche, porque tras de todo me dijo que durmiera con ella esa noche, lo cual para mí estaba perfecto. Recuerdo que ellos no hablaron más y nos acostamos. Mi papá se quedó un rato leyendo en su estudio y luego durmió en mi cuarto. Mi mamá ya no recuerda bien esa noche, pero de lo poco que alcancé a escuchar, es como si hubiera visto una mujer en el pasillo de la casa. Fue este incidente el que llevó a mi mamá a no tolerar más la situación, y entre los dos decidieron sacar un préstamo para remodelar el techo del apartamento, pues al parecer asociaban que todo el tema de los murciélagos nos había estresado e incomodado a todos, y que a lo mejor eso era lo que estaba alterando la convivencia, por lo cual procedimos rápidamente y nos fuimos de la casa por aproximadamente un mes, mientras hacían los arreglos, y oh sorpresa, nos pasamos al apartamento justo enfrente al nuestro, también en el último piso. Nunca de niño pensó en lo conveniente que había sido esto. Literalmente, solo hay 2 apartamentos por piso, y justo el otro estaba desocupado, y estaban dispuestos a arrendarlo, así fuera solo por un mes. Además de que todo lo demás en el bloque estaba habitado, menos ese. Este detalle es importante más adelante. Era un apartamento agradable. Se veía un poco más viejo que el de nosotros, pero era por la pintura y porque este tenía tapetes. Aparte parecía un poco lúgubre, porque tenía un candelabro gigante en la sala. Recuerdo que me parecía horrible, teniendo en cuenta que era un apartamento tan pequeño. Sin embargo, otra cosa que había pasado por alto es que durante todo el mes que estuvimos en ese apartamento, yo dormí con mamá, lo cual era bastante extraño, la verdad, porque ellos no estaban peleados ni nada. E igual, así estuvieran discutiendo. Hace mucho que yo dormía y tenía mi cuarto aparte, pero mamá insistió. Al cabo de un mes volvimos a nuestro apartamento, el cual estaba muy bonito. Todo el techo estaba organizado, se veía más iluminado y ya no se escuchaban ruidos en el techo, por lo que todos esperábamos que volviera a la tranquilidad. Sin embargo, desde que volvimos a la casa, comencé a tener el sueño más horrible hasta la fecha, el cual era así. En el sueño, era una tarde común y corriente, tipo 6 de la tarde, donde el sol ya se pone y todo está oscureciendo. En medio del atardecer, donde todo está más gris. Normalmente a esas horas estoy solo, porque mi mamá usualmente llega a eso de las 6:30 o 7 de la noche, así que estaba ahí tranquilo. Pero en el sueño se iba la luz, lo cual siempre me había dado mucho miedo, y más con todo lo que había pasado. Por lo cual iba y me encerraba en el baño con mi Nintendo, cerraba la puerta, y pues yo me sentía tranquilo, como que nadie pudiera entrar. Cuando de pronto comienzo a escuchar los ruidos de la sala, que mueven las sillas, que se mueve el comedor, por lo cual decido abrir la puerta del baño levemente, asomarme, mirar. Pero es ahí, en ese momento que en la sala, justo al final del corredor, veo a esa cosa.
Una figura alta, de casi 2 metros, con una especie de disfraz de fantasma, esos que se ven en las caricaturas. Una sábana blanca con 2 huecos en los ojos. Sin embargo, la sábana era de gasa, por lo que se podía vislumbrar un poco la figura a través de la transparencia que ésta tiene, por lo que se veía que era una figura esbelta, pero lo peor eran los huecos para los ojos, que revelaban unos ojos redondos y grandes, de un color amarillo, algo así como los de la monja del Conjuro 2, pero como si sonriera. Que aclaro, película que no puedo ver porque me revive toda la situación y me asusta muchísimo solo por esos ojos. En medio de un rostro que parecía podrido, porque era de color café verdoso. Automáticamente cierro la puerta con mucho miedo. Le pongo seguro y me quedo ahí esperando a que llegue mi mamá. Pero la verdad es que pasa el tiempo y nada que llega. Ustedes saben, como a veces en los sueños el tiempo se siente distorsionado. En este tiempo también se dejan de escuchar los sonidos en la sala, por lo que decido que lo mejor sería salir corriendo hasta la puerta principal, correr y gritar, aprovechando que es un edificio, y que con eso alertaría a los vecinos. Una vez más abro la puerta y miro en todas direcciones. No veo nada, por lo que empiezo a correr lo más rápido que puedo. Sin embargo, finalizando el corredor dejo de avanzar, como si estuviera caminando en una caminadora. Y es ahí cuando me doy vuelta y veo aquella figura saliendo de mi cuarto lentamente, que se debe agachar porque no cabe por el marco de la puerta. Se para al final del corredor, me mira y adopta la posición que tienen las estatuas de la Virgen. La cabeza un poco inclinada a la derecha y los brazos levemente separados, mostrando las palmas de las manos. Pero claro, todo dentro de la gasa, bajo la sábana. Y lentamente comienza a acercarse a mí. Y es cuando ya la tengo cerca que me despierto. Y digo porque esa posición me daba la impresión de que era una mujer. Y bueno, sé que muchos aquí podrán decir que era una pesadilla nada más. Y sí, pero el asunto es que comencé a tener el mismo sueño unas 2 o 3 veces a la semana. Ya no era capaz de dormir, porque siempre que lo tenía me despertaba a los gritos, asustado y llorando, y ya no podía dormir más. Y claro, esto solo ponía las cosas más tensas en casa, porque al parecer mi mamá entendía, al menos los primeros días, pues me dejaba dormir el resto de la noche, pero claro, esto incomodaba y molestaba a mi papá. Imagínense tener que despertarse 2 o 3 veces a la semana por unos gritos. Y la verdad, yo ya estaba entrando a mi adolescencia. No era un niño, pero de verdad que todo esto era muy fuerte. Así siguieron las cosas por unas 3 semanas, mientras intentábamos estrategias o facilidades para dormir. Usar lámparas de noche, que mi mamá durmiera conmigo la primera parte de la noche o cosas parecidas. Y bueno, la verdad es que nada sirvió. Seguí con el mismo sueño, hasta que una vez pasó la más fuerte. Para ir al colegio me debía despertar muy temprano, 5 de la mañana, por lo que mi papá me despertaba y dejaba una pequeña luz del pasillo prendida para que no me volviera a dormir. Mientras me estiraba, esta había sido una noche buena. La dormí completa. No me desperté en ningún momento, así que me desperté de buen humor. Mi papá también se despertó contento, así que sonó la alarma. Me abrió la puerta y prendió la luz. Mientras él se iba al cuarto, yo estaba ahí estirándome cuando de la nada, justo sobre la cara me cayó un cojín, de los que tenía para dormir, pero así, como si alguien me lo hubiera dejado caer. Yo lo tomé y miré creyendo que era mi papá, pero no, él ya se había encerrado. Y es que todas las puertas de mi casa rechinan mucho, por lo que habría escuchado en caso de que hubiera corrido y abierto.
Hasta ahí estaba tranquilo porque igual ellos estaban despiertos. Estaban las luces prendidas y era temprano, ya estaba amaneciendo. Así que me levanté con el cojín para ir al cuarto de ellos a preguntarles. Pero mientras pasaba el corredor y vi hacia la sala, la vi. Y carajo, en serio se me humedecen los ojos al contar esta parte. Pero tal cual. Esa cosa de mis sueños, exactamente la misma, en una esquina de lo que se alcanzaba a ver de la sala, encorvada, como si estuviera sentada. Estaba mirándome, levemente iluminada por la pequeña bombilla del corredor. En serio recuerdo el mismo gesto, ahí tal cual, y brinqué contra la puerta de mis padres. Grité, insulté y comencé a llorar desconsoladamente y claro, ellos casi brincaron de la cama y yo entre gritos les decía que la había visto en la sala, que estaba allá, porque claro, les había contado el sueño. Mi papá fue a ver y mamá se quedó conmigo, pero yo estaba en un pánico total. Ese día no fui a la escuela. Mamá se quedó conmigo. Habló con mi tía, que ha sido como mi segunda madre. Le pidió que me dejara quedarme unos días con ella, y ella encantada. Siempre ha sido un amor. Y bueno, los siguientes días fueron tranquilos. Siempre dormía con mi tía y no me quedaba solo. Permanecía con ella. Por toda la situación y mi reacción, le aconsejaron a mi mamá llevarme donde un psicólogo, lo cual fue muy útil. Me ayudó a lidiar con muchas cosas de ese impacto emocional que había dejado la situación. Además de que me hizo tomarle cariño a la profesión y estudiarla en un futuro. Pero al parecer esos días que estuve fuera, mi mamá le hizo una limpia a la casa. Llevó un cura, puso sal en varios rincones del apartamento y demás cosas que la verdad nunca supe a detalle, porque incluso al día de hoy no me habla mucho de eso. Cabe decir que también me entregó 2 amuletos, y lo digo así porque el primero es más normal, una cruz pequeña, no muy detallada, con la imagen de Cristo, y lo segundo era una estrella roja hecha en cartulina brillante, plastificada para que fuera resistente. Nunca me explicó ni me dijo nada más al respecto, pero al día de hoy aún los cargo conmigo. Al parecer, todo eso sirvió para sanar la situación en la casa. Después de 2 semanas volví, y en serio se sentía distinto. Ya podía dormir bien, y la verdad, todas esas situaciones que les había mencionado se acabaron. Y ahí terminó la historia para mí. Sin embargo, hay 3 cosas que pasaron después, que pueden estar relacionadas o pueden servir de explicación para la historia. La primera es que un primo, unos 2 años menor que yo, fue a la casa a pasar vacaciones. Para eso yo tendría 14 o 15 años y él unos 12 o 13. Y una vez en la noche, luego de que apagó todo en la cocina, llegó pálido al corredor y le dijo a mi mamá: «Tía, hay una señora en la cocina». Y claro, ella procuró calmarlo. Fue y revisó con él y todo, pero bueno, es una coincidencia extraña. La segunda es que hace unos 3 años, mientras hacía una fila infinita para un trámite legal, terminé hablando con una señora muy mayor que también estaba ahí. Y entre cosas y cosas, salió el tema de lo paranormal, contándome ella que tenía un don, que era muy sensible para esos temas. Y pues yo por mi parte le dije que yo no era muy presto para esos temas, que intentaba ser escéptico. Ella me miró y me dijo: «Pero a usted le ha pasado algo, ¿no? Más joven sí tuvo una experiencia». Y yo recordé todo esto que les cuento, pero le dije que era algo más relacionado a unas pesadillas, a lo que ella me corrigió y me dijo:
No, joven, eso era un demonio. Lo que usted tenía pegado era un demonio. Algo muy maligno, algo muy pesado estuvo ahí, y eso deja huella. Y pues nada, hablamos un poco más del tema. Ella me dio recomendaciones. Me dijo que no me alejara de Dios y que en serio no me metiera con nada de eso. Por último, les dejo el dato más fuerte para mí, algo que me mantuvieron oculto hasta hace un par de años apenas. Y claro, entiendo por qué, pero tiene mucho sentido con la historia. ¿Recuerdan que hace rato les hice énfasis en lo conveniente que había sido conseguir ese apartamento vacío? Pues resulta que un mes antes de que nosotros nos mudáramos ahí, vivía una pareja joven, de unos 30 y tantos. Al parecer la chica se suicidó en la sala de ese apartamento, más o menos para cuando empezaron a pasar estas cosas. Se colgó ahí donde estaba ese candelabro feo. Por eso es que estaba desocupado para cuando nos pasamos. Cabe resaltar que esto me lo dijo mi papá en un descuido, ahora de adulto, porque al parecer ellos habían acordado no decirme nunca, además de que intentaron no regar mucho el chisme, pues quién carajos querría ir a vivir a un apartamento donde alguien se mató. Pero sí, posteriormente los vigilantes más veteranos me confirmarían esa información, pero no me dieron muchos detalles, salvo que no les gustaba mucho hacer ronda en el bloque 7 desde ese evento. En fin, sé que es una historia bastante larga. Espero que les guste. Como dije, mi papá aún vive ahí, por lo cual procuraré ir en estos días y tomar algunas fotos para que sea más fácil de entender o de ubicar la historia. Espero puedan publicarla y quedo atento en caso de que alguien quiera información adicional. Hasta pronto. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia. Esperamos que puedan dormir. No se preocupen si escuchan ruidos en el techo. Puede ser algún ratón, un gato, un murciélago, un fantasma. Traten de descansar. Abríguense bien. Apaguen la luz. Revisen debajo de la cama. Y no olvides cerrar la puerta.